Buenos días, muchachos, ¿cómo van? Buenos días, profe. También. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces la clase pasada estuvimos hablando de sucesiones. Vimos que una sucesión era una expresión, algo que íbamos a expresar de esta forma, y que eso en verdad era una función que iba desde los naturales hasta los números reales, y que algún natural que tomaba acá lo enviaba por medio de la función a un numerito que va a ser de la forma a su n. Listo. Al final de la clase, nosotros queríamos determinar cuándo la sucesión es convergente. ¿Cierto que eso fue lo último que vimos, cierto? ¿O no? No me acuerdo ya. Nosotros habíamos hablado de sumas, no, nosotros de sumas no habíamos hablado, ¿cierto que no? Hola. Hola. ¿Quién me habla? Ok. Entonces, a su n, lo que necesitamos saber es que esto es convergente o no es convergente. O sea, que la sucesión a su n, la pregunta sería, ¿es convergente o divergente? Listo, eso es lo que uno se preguntaría en ese caso. O sea, si eso va al infinito o está en un valor. Y para eso, pues nosotros lo que tenemos que calcular es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Listo, y entonces, si esto es igual a L, pues entonces esto es convergente. Y si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es más infinito o menos infinito, pues entonces decimos que es divergente. Como lo hacíamos con las integrales impropias. Listo, entonces a uno le dan una sucesión cualquiera. Entonces, o sea, bueno, listo. Nosotros lo que estábamos haciendo era tratando de encontrar el valor enésimo de la función. Pero a uno ya se lo van a dar, a uno muchas veces le van a decir, n más 1 sobre, por decir, n menos 3. Sí, con 2n menos 3. Le dan a uno esa sucesión y le preguntan, ¿esta sucesión es convergente o es divergente? Y entonces, lo que uno tiene que llegar a hacer es el límite, cuando n tiende a infinito, de, de n más 1 sobre 2n más menos 3. N menos 3. Es lo que uno tendría que llegar a hacer. Entonces, recuerden que yo les había dicho que uno no lo va a calcular sobre n, sino que va a construir esto sobre infinito para x, porque para x es donde la función es continua. Cuando estamos hablando de las sucesiones, esto es una parte discreta. Como es discreta, pues entonces no podemos. Aquí estamos hablando de una parte continua, y como es una parte continua, pues acá es donde podemos calcular los límites. Y ese límite, pues les decía en la clase pasada que lo podríamos calcular por L'Hopital. Listo, entonces, si aplicamos L'Hopital, pues podríamos hacer límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2. Al aplicar L'Hopital. Recuerden que al aplicar L'Hopital, lo que le saco la derivada a esto y le saco la derivada. Entonces, a lo que llegamos es igual a un medio, y un medio, pues, va a ser el valor, por lo tanto, esta sucesión es convergente. Así uno calcula la convergencia. Pasa algo, y es que ojalá todas nuestras sucesiones fueran de este tipo, o sea, fueran polinomiales, pero no es así.
A nosotros muchas veces nos dan, recuerden que habíamos puesto al final de la clase pasada, habíamos puesto el 5 a la n sobre el n factorial y les preguntaba que si era creciente o era decreciente. Listo, pues vimos que hasta un lugar llegaba a crecer y después empezaba a decrecer. Entonces la idea es, si a mí me piden, a mí me dicen, analice la convergencia o la divergencia de esta sucesión, pues calcular el límite se vuelve una cosa muy complicada, porque si yo tengo 5 a la n sobre n factorial, tendría que calcular el límite cuando x tiende a infinito de 5 a la x sobre x factorial. Pero y yo sé continuamente a qué es igual la derivada de x factorial. Pues creo que no, es bien difícil. Entonces la pregunta ahí sería, ¿quién es mayor, 5 a la n o n factorial? Pues nosotros vimos que esto empezaba a crecer y que se iba para cero, cuando eso va teniendo infinito. O sea que, en cierto sentido, tenemos que n factorial es mayor que 5 a la n desde el punto n mayor o igual que 5. Listo, a partir de ahí, esa función, este valor del factorial va a ser mayor que el 5 a la n. Entonces, como eso es mayor, cuando yo hago la fracción entre 5 a la n sobre n factorial, esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, esta sucesión, esta de acá, es convergente. Encontramos un valor y en este caso es 0. Pero es por esto, por este análisis que hay que hacer acá. Listo, podríamos también mirar al revés. Si fuera al revés, n factorial sobre 5 a la n, como el n factorial es mayor que el 5 a la n, cuando n es mayor o igual que 5, entonces uno tiene la potestad de decir que n factorial sobre 5 a la n, 5 a la n, tiende a infinito cuando de arriba es mayor, va a crecer más rápido cuando eso tiende a infinito. Entonces, por lo tanto, esto es divergente. Yo tendría que analizar cuál de los dos es más grande. Y entonces habrían muchas posibilidades, porque entonces si yo les digo, ay, ¿quién es más grande? ¿2 a la n o n al cuadrado? Y entonces uno ahí tendría que hacer el mismo análisis. ¿Quién podría crecer más rápido? ¿El 2 a la n o el n al cuadrado? Pues si uno empezara como a mirar, si n fuera igual a 1, pues si n igual a 1, esto es 2 y esto es 1, parece ser como que el de arriba va a ser más grande, después de esto va a ser 4 y el de abajo va a ser 4, bajó, o sea que parece que el de abajo va a ser más grande. Pero después viene 8 y 9, sigue bajando, otra vez el de abajo está más grande. Después viene 16 y 16 vuelve y se iguala, o sea que en este momento es como si estuviera oscilando. Y después viene 32 sobre 25. Y después viene 64 sobre 36. Y después viene 81 sobre 49. Es que 81, 128, perdón. 128 sobre 49. Y así, seguimos así. Entonces miren que ya el de arriba empezó a crecer mucho más rápido. O sea que, en cierto sentido, si yo tengo 2 a la n y en el cuadrado, 2 a la n es mayor. Como 2 a la n es mayor, o sea que esta sucesión 2 a la n sobre n al cuadrado tiende a infinito cuando n tiende a... O sea que esta sucesión, esta es divergente. ¿Listo? Y entonces uno podría hacer un montón de análisis entre posibilidades que tengo allí. Pero entonces tengo que mirar qué es la que es más grande, comparándolas entre ellas. Listo, eso es como lo que hay que hacer en esa parte. Entonces, saliendo ya de sucesiones y metiéndonos en las sumas, pues vamos a hablar de series, que una serie no es más que tener, a mí me dan una sucesión cualquiera, y yo necesito saber cuál es la suma
desde n igual a 1 hasta infinito, de los elementos de esa sucesión. Listo, entonces, si yo necesito saber esto, esto es igual a una suma, y a esa suma es la que conocemos como una. Listo. Entonces, para eso, pues lo primero que vamos a hacer es hablar de algo que llamamos las sumas parciales. Y las sumas parciales es, a mí, por ejemplo, me dicen, veas que yo le voy a dar la sucesión que tiene los términos, por decir, 1, 3, 5, los impares, 5, 7, 9, y eso continúa por allá. Entonces, una suma parcial me van a decir, hey, mira, parcial es como una partecita, no va a ser completa, es hasta cierto lugar. Entonces, me van a decir, hey, ¿cuál sería la primera suma? La primera suma va a ser sumar el primer elemento. ¿Y cuál sería la segunda suma? La segunda suma sería sumar el primer elemento más el segundo elemento. ¿Y cuál sería la tercera suma? Pues sería sumar el primer elemento más el segundo elemento más el tercer elemento. Y así, si me pidieran la enésima suma va a ser sumar el primer elemento más el segundo elemento más el enésimo elemento. Listo, entonces, si a mí me piden, a mí me dan esa sucesión y me dicen, ¿cuál es la suma de esa sucesión? Pues me van a las sumas parciales, las primeras sumas parciales, entonces me van a decir que aquí es 1, aquí es 4, aquí es S3 va a ser igual a 9, S4 va a ser igual a 16 y que S5 va a ser igual a 25. Entonces, en esta está fácil y uno podría decir, miren, entonces, yo sé que el enésimo valor para esta suma va a ser igual a n al cuadrado. Listo. Entonces, si uno quisiera calcular esa suma, pues lo que le da esa suma es acá. Pero es que miren que yo estoy poniendo, o yo puse allá arriba, que una serie va desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n. O sea que a mí, yo no tendría que llegar acá, sino que tendría que continuar. Y entonces, pues, si ustedes lo notan, nosotros lo que estamos tratando, lo que estamos consiguiendo acá es otra sucesión. Esta es la sucesión dada y vamos a conseguir una sucesión S sub n. Esto es una sucesión de sumas parciales. ¿Listo? Y si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión de sumas parciales, pues entonces estaríamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de la suma, miren que ya lo puse hasta n, desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los a sub i. Y esto es lo mismo, como lo estoy poniendo a tener infinito, miren que lo único que depende de n es el límite superior de la suma, o sea, es esto de acá. Entonces, lo que nos da esto es el límite cuando, lo voy a calcular. Entonces, lo que nos da eso es una suma, va a ser desde i igual a 1 hasta infinito. Y esto, nosotros lo que hacemos es conseguir una sucesión de sumas parciales para determinar cuál es su término enésimo, y después de determinar ese término enésimo, entonces vamos a poder determinar cuánto vale la suma. En este caso que yo estoy haciendo acá, pues miren que lo que estaría sumando sería 1 hasta infinito de los números de la forma 2n menos 1, perdón, 2n menos 1. n menos 1, pero eso, cuando lo hago, eso me va a dar igual a n al cuadrado. Como yo estoy calculando el límite de ese n al cuadrado, cuando esto tiende a infinito, entonces ese límite me da infinito. Por lo tanto, podría determinar que esta serie, la serie como tal, de acuerdo a lo que estábamos viendo hace 3 minutitos atrás, esa serie va a ser divergente. Que la sucesión es divergente y la suma también es divergente. Listo, porque en este caso, cuando yo hago la suma me va a dar en el cuadrado, pero cuando pongo a tender eso a infinito, pues eso me va a dar divergente. Entonces, lo que viene acá abajo
es esto de las sumas parciales, de cómo se hace esa suma. Y miren que entonces nos dicen, ¿cuáles son los 5 primeros términos de esto? O mal acomodo. Entonces me dicen, ¿quién es ese su1? Pues ese su1 va a ser el primer término. ¿Cuál es el primer término? Cuando evalúo esto en 1, entonces esto me va a dar 2, 1, que es igual a 2. ¿Quién es el segundo término? El segundo término va a ser igual a, cuando evalúo en 2, no, el que ya tengo, que es 2, más el que sigue, que va a ser igual a 3 medios. Y esto va a ser igual a 7 medios. ¿Cuál es el tercer término? El tercer término va a ser 2 más 3 medios más el término que sigue, que sería 4 tercios. Pero yo ya sé que esto de acá es 7 medios y simplemente le voy a sumar 4 tercios. Y 7 medios más 4 tercios, por acá nos da 6, por acá nos da 21, por acá nos da 8. Y eso entonces sería igual a 29 sextos. Y me piden el cuarto, pues el cuarto es sumar el 29 sextos que ya tenía los anteriores y el quinto término, el cuarto término, perdón. Y eso sería igual a 5 cuartos. Listo, y entonces esto va a ser igual a tener abajo 12, aquí 58 más 15. Entonces esto nos daría 73 doceavos. Y el quinto término, entonces va a ser igual al que ya tenía, 73 doceavos, y le voy a sumar 6 quintos. Entonces esto nos va a dar 60 acá abajo, 5 por 73 me da 365, si no estoy mal, más 12, 6, daría 72. Entonces esto va a ser igual a 437 sobre 60. Pues los 5 primeros términos de eso son los 5 primeros términos. Porque yo lo que estoy haciendo son sumas, o sea, y entonces la sucesión de sumas que estoy consiguiendo va a ser esta. 9 sextos, 73 doceavos y 437 sesentavos. Y esto continúa, pero la cosa es que yo no quiero pues ponerme pues a buscar eso. Y entonces, si ustedes miran acá, pues tendría una sucesión. ¿Cuál sería su término enésimo? Pues puede ser que sea muy sencillo encontrarlo, pero puede ser que nunca lo encontré. Listo. Entonces, si yo no sé cuál es el término enésimo, profe, entonces ¿cómo voy a buscar si la serie es convergente o es divergente? Pues entonces lo que nos vamos a poner a estudiar ahora, como las próximas clases, es mirar cuándo esas sucesiones son convergentes, cuándo esas sucesiones de suma son convergentes. Listo, entonces vamos a buscar unos criterios para poder determinar esto. Miren que esto depende de la suma que encuentre, pero es que miren que cuando hago esas sumas muchas veces ese término enésimo no es tan simple de encontrar. Y como no es tan simple de encontrar, entonces podemos tener muchos problemas para determinar cuándo eso es convergente o es divergente. Entonces, lo que debemos de hacer es buscar formas que eso no se quede allí nomás. Entonces, aquí está otro ejemplo, pues eso se los dejo ahí, y otro, para que ustedes los hagan. Y entonces aquí está la definición que les estaba comentando allá arriba. O sea, que cuando yo hago el límite de n tendiendo a infinito de la suma, cuando hago ese límite de la suma, es lo que me va a dar la serie, y la serie va a ser cuando el límite o cuando la suma va desde de 1 hasta es lo que me va a dar. Listo. Miren que casi siempre las comenzamos en 1. Miren que esas sumas casi siempre las comenzamos en 1, pero pueden ser que les den sumas que comiencen en 0. Eso depende también del valor que la gente decida poner a empezar. No necesariamente tiene que ser siempre desde 1, y hay veces que podría ser hasta desde 2 y desde 3. Eso depende también del dominio de los valores que le estoy poniendo a la sucesión. Eso depende de todas esas cosas. Entonces, unas propiedades para la convergencia y la divergencia.
Lo de la convergencia y lo de la divergencia es lo mismo. Si yo encuentro el límite, o sea, si el límite de Cn existe, es convergente, pero si el límite desde su n es más infinito o menos infinito, tienes que existe, pongamos la que tiende a L más bien, es divergente. Entonces, la misma definición de lo que venimos haciendo desde las integrales. Es la misma definición. Algunas propiedades de eso. Yo tengo dos series, dos sumas, una suma y otra suma. Recuerden que estos de acá son sucesiones. Estos son valores como los que estábamos viendo en la clase pasada. Y simplemente lo que estoy haciendo es poniéndole una suma. Y esa suma lo que me está diciendo es que usted tiene que calcular que cada término de esa sucesión que usted tenía antes, súmelo. Entonces, ¿qué vas a conseguir con eso ahí? Me están diciendo que ya son convergentes, o sea que sus límites, o sea que el límite, la suma a su n me va a dar un m, y que el límite de la suma b sub n me va a dar un n por vez. Si yo tengo eso, pues hay algunas propiedades. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ya tengo que esta me da un m y yo la multiplico por un c? O sea, yo tengo la suma así, es lo mismo que tener esto así. Pues miren que yo ya sé cuál es el límite de esto. Yo el límite de esto ya lo conozco. El límite de esto me va a dar m. Entonces, como esto es m, miren que esto me va a dar cm. ¿Y esto qué es? Un valor. Entonces, por lo tanto, esta también es convergente. O sea que si yo saco la constante de allí, no va a haber ningún problema. Lo mismo va a pasar con la suma y con la resta. Miren que yo aquí lo que estaría diciendo es que esto es m y esto es n. Entonces, cuando lo sumo, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar m más n o m menos n. Pero eso es un valor. Por lo tanto, entonces yo podría afirmar que esta serie es convergente. Listo. Pero si las dos son convergentes, siempre y cuando las dos, eso ya está dicho allá arriba, pero para reafirmar, las dos son convergentes. Listo. Ok, entonces eso dentro de si le va a multiplicar un escalar o le va a sumar o restar dos series. Voy a sumar o restar dos series, pero también las puedo multiplicar. Lo que pasa con la multiplicación es que esto se convertiría en algo monstruoso, porque miren que yo tendría por acá la multiplicación de las dos sumas, y al multiplicar las dos sumas, yo podría multiplicar término a término, me explico. Yo tendría aquí A1, A2, A3, y eso hasta infinito. Y por acá tendría B1 más B2 más B3 más, y esto sigue hasta infinito. Yo tendría que multiplicar a este término, lo tendría que multiplicar por cada uno de los de allá. Cada uno. Y eso me daría algún valor. Por eso es que aquí me están viendo, vea, esto es igual a una suma de esos sub n. ¿Quiénes son esos C sub n? Pues tome el primer término y multiplíquelo por todos los otros. Después tome el segundo término de este y multiplíquelo por todos los otros. Después del tercer término, multiplíquelo por todos los otros. Eso es lo que me está diciendo esa suma de ahí. O sea que yo tendría, en cierto sentido, acá una doble sumatoria. Desde igual a 0 hasta n, de la suma desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De a sub i por b sub n menos i. Y tendría que hacer todas esas posibilidades, todas esas posibles sumas. Entonces, eso se vuelve muy monstruoso. Y de acuerdo a la convergencia, eso sería, no podríamos decir, o sea, no se podría determinar si es convergente o divergente de acuerdo a lo que tengamos ahí
a simple vista. O sea, que yo tendría que hacer todo el ejercicio para poderlo hacer. Entonces vuelvo al problema inicial. ¿Cuál es el problema inicial? Que tenemos que determinar cuándo la suma es convergente. Encontrar el término enésimo es muy difícil. Y ahora pues nos están poniendo otros problemas en donde también podría ser muy difícil llegar a determinar cuándo es convergente o divergente. Entonces, déjenme, yo voy por acá primero y me devuelvo. Listo. Yo sé que una sucesión es convergente, perdón, una serie es convergente. Yo ya sé que es convergente. Yo todavía no les enseño a determinar cómo es convergente, pero yo ya en este momento estoy asumiendo que ella es convergente. Porque es que les voy a dar el primer teorema para determinar cuándo es convergente o no. Entonces, si, si la suma es convergente, entonces usted puede determinar de acuerdo a que ella ya sea convergente, que el límite de ella es igual a cero. ¿De quién? No de la suma. Esta no es la suma, no es la suma. Esta es la sesión inicial. Miren que entonces que yo voy a empezar a trabajar es sobre esta. No voy a trabajar sobre toda la suma, sino que voy a empezar a trabajar sobre lo que hay allá adentro, sobre la sucesión. Entonces, cuando yo voy a trabajar para determinar si la suma es convergente o divergente, depende de qué pasa con la sucesión. Pero, pero este criterio o este teorema que está acá, pues prácticamente no nos está ayudando mucho, porque yo para eso ya tengo que haber determinado que la serie sea convergente. Entonces, me voy a devolver ahora. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿esto es convergente o es divergente? Profe, pero usted no le ha enseñado a decir cuándo es convergente o es divergente. Pues entonces yo les digo, miren, es que yo voy a sumar aquí los números 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más hasta infinito. Yo les hago una pregunta, ¿eso llega a algún valor o se va para infinito? A usted hoy le dan un peso, mañana le dan 2, mañana le dan 3, mañana después le dan 4, después al otro día 5, después el otro día 6. Usted dice, pero me estás dando muy poquito. Pero usted dice, y le dice, no, quédese tranquilo. Y le siguen dando así. Cada día le dan un dígito de más. Usted se quejaría y diría, no, deme más, o espera y a ver qué va a pasar. Porque seguro que en algún momento le van a estar dando mucha plata. ¿En cuánto tiempo? Pues tienen que pasar muchos días, pero en algún momento te van a estar dando más de 1000. Tienen que pasar más de 1000 días para que te estén dando más de 1000. Pero que no le estén dando más de 1000 todos los días es bueno. A uno sí le gustaría que le dieran, fuera más rápido. Yo no sé cuántos años tendrán ustedes, pero piensen cuántos días han vivido y piensen como si les hubieran dado esa cantidad de dinero. eh, no sé, es que 365, pongámosle para ser amables con usted, por 20. 365 por 20. Eso sería como 72, 7200 días, más o menos. 7200, 7300 días, ¿cierto? Entonces, hagan la suma desde 1, 2, 3, 4 hasta 7300 días. Listo. Y si cada día les hubieran dado un peso de más, un peso, estoy hablando de pesos, entonces usted tiene 7300 por 7301 sobre 2 en dinero en este momento, a los 20 años. A los 20 años. ¿Eso cuánto es? Es mucho dinero, no sé. Eso es 3650 por 7300 a los 20 años, uno sin hacer nada todavía, sin haber trabajado muchas personas, que uno ya haya conseguido este dinero. No sé, no es mucho. Para la vida que vivimos ahora no es mucho. Eh, pero, pero entonces, a medida que esto vaya creciendo, a medida que esto vaya creciendo, pues va a ser más grande, porque cada día te van a estar dando más dinero y más dinero y más dinero. Listo, entonces, esto en cierto sentido va a ser
divergente. En cierto sentido no va a ser divergente. Esto va a ser divergente porque esa suma siempre va a seguir creciendo. Listo. Y entonces no tiene porque el límite darnos 0. Pero si nos da 0, pues es una casualidad. Pero no tiene por qué el límite darnos 0. Porque ya nos dice que cuando sea convergente, eso nos da 0. Listo. Pero todavía no les he dado nada. Yo prácticamente no les he dado nada. Ahorita les decía que estas sumas pueden empezar en cualquier parte. Cuando les digo que esas sumas pueden empezar en cualquier parte, les estoy diciendo, es que eso puede empezar en cualquier parte, no porque sea un capricho del profesor o no porque sea un capricho de alguien. Muchas veces es porque la condición que estamos poniendo, que en este caso es, abajo hay restricciones en cuanto al poder dividir por 0. Que si yo pongo eso desde n igual a 1, pues abajo me va a dar 0. Entonces eso no va a existir. Y como no va a existir, pues entonces ¿para qué lo pongo allí? Es por eso esta sucesión la tenemos que definir, o esta serie, perdón, la tenemos que definir desde n igual a 2. Se toma desde n igual a 2. Y entonces usted empieza a ver, es que yo quiero determinar si esto es convergente o es divergente. Y entonces usted empieza a ver, en 1, en 2, esto me va a dar la suma, estoy hablando de la suma. En 2 esto me va a dar me fui 3, un tercio. Esta es S sub 2 y es la primera. Y S sub 3, entonces ¿quién sería igual? Pues un tercio más un octavo. ¿Y eso cuánto me da? Me da 24, 8 más 3, 11. Y la siguiente, ¿cuánto me da? Pues me va a dar 11 24avos más un quinceavo. Esto ya se puso loco. 24 por 15, no sé, 360 tal vez, creo. El 24 ya es 15, 11 por 15 me da 110 y 55, 165 más 24. Ya que esto me va a dar 189 sobre 360. ¿Y qué tiene que ver el anterior con este? No sé. Entonces, determinar si esta es convergente o es divergente, no lo sé. Aunque parece que va tendiendo a 0. Como que se va yendo para 0. Como que la suma se va yendo para 0. Pero bueno, sí. No, o sea, la que sigue va a ir como a 0. Entonces, yo me atrevería a decir que esta es convergente. Listo. Y si la suma es convergente, la suma, cuidado que hay sumas y hay sucesiones, entonces la sucesión, el límite, cuando n tiene infinito de la sucesión de n al cuadrado menos 1, va a tender a 0. Porque ya determinamos que esto era convergente. Entonces usted ya puede decir que el límite es 0. ¿Listo? Eso ya lo puedes decir de ahí. Esta tiene algo bien bacán. Y es porque, miren que empieza en 0. Al que la diseñó le dijo que la empezara en 0, no hay ningún problema de dominio, no hay ningún problema allí. Entonces, cuando yo valgo en 0, a ese 0 me va a dar 1. Pero ese 1 me va a dar 0. Porque ese 1 es sumar a menos 1 más 1. Y eso me va a dar 0. Y voy a sumar ese 2. ¿Y ese 2 quién es? Ese 2 va a ser sumar al que sigue. Ya tenía un 0 y le voy a sumar menos 1. O sea que esto me va a dar menos 1. Perdón. 1, perdón. Porque es par. El exponente es par. Me da 1. Y entonces ese 3 es igual a ¿quién? Pues a ese 1 sumándole un menos 1. Y si le sumo un menos 1, pues eso me va a dar 0. O sea que esta sucesión que se forma de sumas me va a dar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Así, hasta infinito. Entonces, ¿yo qué puedo determinar? ¿Es convergente o es divergente? Pues como no me da un valor exacto, esto es divergente. Que no me está dando un valor exacto. Deme una señal de vida.
Hola, Una profe. señal de vida, profe. Gracias. Es que hace como media hora estoy hablando y nadie responde nada. Entonces, uno no sabe si está dando la clase o está metido en problemas por allá hablando solo. Dime. Cuando no es exacto, es divergente. Y cuando es infinito, también es divergente. No, cuidado. En este caso, bueno, es que no nos dé exacto. Aquí sí está dando unos valores exactos. Si vos te das cuenta, está dando unos valores exactos. Pero sí, cuando vos estás calculando el límite, tu pregunta es muy buena. Mira que cuando vos estás calculando el límite, a vos no te dice el límite. ¿Ves? Que vos vas a calcular el límite de esto y te va a dar, de S sub n, y te va a dar dos posibles valores. Te va a dar un 0 y un 1. No, nosotros no estamos consiguiendo dos valores, nos están diciendo consigue uno. Listo. Entonces, esto es un 0. Entonces, como nos están dando dos valores, usted no puede decir, no, es que esto converge a tal cosa. Piénsalo en este sentido. El televisor está encendido si estuviera en el 1 y el televisor está apagado en el 0. ¿Cierto? Si a vos tu mamá te pregunta, ¿el televisor está prendido? Tú vas a mirar si es 0 o es 1 y listo. Y le vas a poder decir algo de acuerdo al valor en el que esté, ¿cierto? Pero si vos no sabes, en este caso vos no sabes en qué posición estás porque estás yéndote al infinito, estás yendo al infinito, entonces no le vas a poder determinar si está prendido o está apagado. La única manera de determinarlo si lo vieras está prendido o si lo vieras está apagado, pero digamos que no lo estamos viendo, que simplemente estamos viendo el 0 y el 1, y el 0 y el 1 son los que nos determinan. Entonces, no puedo decir que es convergente porque no estoy llegando a un solo valor. Listo, no, como no estoy llegando a un solo valor, no puedo decir que es convergente. Aunque parece que se quedara fijo, ¿sí me entiendes? Uno está diciendo, no, pues que eso ahí se ve que se está quedando como en la misma parte, entonces es convergente. No, porque no puedo determinar cuál de los dos sirve. Es como cuando le dicen a uno, dividir por 0. ¿Por qué no se ha determinado o por qué es una indefinición o por qué no se ha definido qué pasa cuando divido por 0? Porque entonces cuando vos dividís por 0, ¿cuánto da? 5 dividido 0 da 2. 5 dividido 0 da 1. 5 dividido 0 da 5. Entonces no hemos podido identificar en verdad que es igual 5 dividido 0. Como no hemos podido identificar, pues una indefinición. Acá hay una indefinición. No está definido. Y como no está definido, pues entonces ese límite es diverso. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Gracias. Claro. Gracias por darme la señal de vida y por contestar. Bueno, profe. Listo. Y esta que está acá, ¿esta es convergente o es divergente? Entonces yo vuelvo y empiezo con la suma. Entonces empiezan 1 y miren que la primera me da 1. Y la que sigue me va a dar, ¿qué? La que sigue me va a dar un tercio. O sea que va a sumar 1 más un tercio y 1 más un tercio, porque esta sería la S sub 1. Esta sería la S sub 2. Y esto me daría 4 tercios si no estoy mal. Después seguiría con ese 3 y entonces esto me daría 4 tercios más un noveno. Y esto me daría 9 acá abajo. Aquí me daría 12 más 1 y esto me daría 13 novenos. Y así, seguiría por allá para mirar qué es lo que va a pasar. Y entonces, noten que ustedes, ¿qué van a poder decir de esto? ¿Esto para o va a seguir hasta infinito? ¿Cómo es la cosa? Porque parece que fuera creciendo. A mí me parece que va creciendo. Pero ¿será que en algún momento se estanca o que va a seguir creciendo? Vamos a hacer la cuarta vez. La cuarta va a ser igual a 13 novenos más un 27avo. Y entonces esto va a ser 27. Esto aquí va a ser 40 a 27avos. Esto me da 1, esto me da 1.3, esto me da, no sé, 1.40 y algo. Sí, 1.40 y algo. Y esa me da 1. No sé, muchachos. Tengo el teléfono lejos.
1.48, bro. Y el anterior punto me ha dado 40 y qué. Ah, pero 9 dividido, no, 13 dividido. Dividido 9. 1.44. O sea que está creciendo. Está creciendo. sí, creció 4. Y creció 0.4, listo, ya no es mucho el crecimiento. Y miren acá, ya la que sigue es 40/27 más un 81, que es igual a tener acá 81, y esto me va a dar 121. Y yo creo que siguió creciendo. Siguió creciendo, eso es casi uno. 1.49, bro. Listo. Y voy a hacer la última para que determinemos algo. Vamos a ver si sí es verdad. Esto es 121 sobre 81 más 1 sobre 243. Y esto va a ser igual a 364 sobre 243. ¿Cuánto da? Me da lo mismo. 1.49. Sí, señor. Muchachos, ¿ustedes me creen si yo les digo que esto va a dar 1.49 siempre? Por el momento, créanme. Listo, créanmelo. O sea, yo les estoy diciendo acá que eso va a dar casi siempre eso. Y les voy a decir, y ahora se los voy a mostrar, que esto es igual a esto, así. Y que esto es lo mismo que tener a... O esperen, yo vuelvo en sí. Bien. 3, 2, 9. Sí. 9 medios. No, sí va a pasar. Sí va a pasar. Esperen que tengo una duda acá. Tercio. No, 3. El 3. Sale el 3. Tercio. No sé. Eso me dan, eso, lo que estoy haciendo ahí me está dando 9 medios. 9 medios es igual a 4.5, ¿cierto? 4.5. O sea, de donde esto no va a pasar es de acá, de 4.5. A la suma, usted sígale sumando, sígale sumando, y sígale sumando, y sígale sumando, y eso nunca va a pasar de ahí. Nunca. Ah, ya caí. No, no, está bien. Es el que estoy fallando. Ahora sí, esto me va a dar 1.5. Ahí está, ahí está. Listo. Así con el 1 me va a dar 1.5. Listo, entonces, por eso es que no pasa de 1.5. Esto me va a dar 3 medios, que es igual a 1.5. Entonces, esto de acá nunca va a pasar de allá. Nunca va a pasar de 1. Y síganle haciendo, síganle sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces, nunca va a pasar de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es convergente. Listo, eso va a ser convergente. Y como eso es convergente, entonces usted calcula el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 3 a la n menos 1. Esto le va a dar igual, a 0. ¿Listo? Porque ese teorema que les acabo de mostrar acá nos dice eso. Pero usted tendría que determinar cuándo la sucesión es convergente. ¿Listo? Cuándo la serie es convergente. Y eso, pues no, porque si yo tengo que determinar si la serie es convergente, ¿por qué me estás enseñando que yo primero tengo que hacer que la serie sea convergente si no me has enseñado ni siquiera eso? Entonces hay un teorema que se llama el contrarrecíproco. Y ese teorema que se llama el contrarrecíproco va a ser nuestro primer criterio de convergencia o de divergencia de una serie. Este va a ser el primero.
Y este ya es de los que tienen que guardar. Si yo les pregunto en algún momento, ¿esta serie es convergente o es divergente? Usted puede aplicar este criterio y con este criterio va a determinar la divergencia en cierto caso, pero la convergencia no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿por qué se vuelve más simple esto? Porque yo no tengo que ir a calcular la suma. ¿Y cuál es el criterio? Miren, yo no sé si ustedes alguna vez les han explicado un poquitico de proposiciones, pero a una proposición le dicen que P implica Q, y que si P implica Q y P es cierto, pues entonces yo puedo determinar que si esto es cierto, pues entonces Q es cierto. ¿Listo? Eso lo puedo hacer así. Entonces, cuando uno define un teorema, casi siempre se define de esa forma. Miren, si entonces, en cierto sentido, lo que estamos viendo, esta proposición es cierta, entonces esta es cierta. ¿Listo? Solo así se cumple. Entonces, hay negaciones de estas proposiciones y la negación de esta es que no Q implica no P. Eso también sería cierto. Eso se llama el contrarrecíproco. Oh, esto no es importante para ustedes. Te lo estoy contando para que ustedes vean. Entonces, el contrarrecíproco me va a dar información acerca de la serie. ¿Qué información me va a dar? Que si no es igual a 0 la sucesión, entonces esa serie es divergente. Entonces ya no tengo que calcular sumas. Ya no tengo que calcular sumas. Yo simplemente vengo. Ay, perdón. A eso pan de güey. De hecho, vuelven sí. Murió. Ya no tengo que calcular sumas. Ya no tengo que venir a calcular las sumas. Yo no tengo que venir a hacer esta suma de acá. Ya no les tengo que preguntar la suma. Usted llega y dice, ¿cuál es el límite cuando n tiene infinito de n? Ah, esto es infinito. Esto es diferente de 0. Entonces, ¿cómo es esta suma? Divergente. Ya, se acabó. Por el criterio de la divergencia, eso es divergente. Voy a calcular la de la segunda. La de la segunda. Cuidado. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado y hay que estar muy atentos a esto. Porque usted viene y calcula, ya lo había calculado, ya lo había calculado. ¿Cuánto me dio? Me dio 0. ¿Qué puedo decir de la serie? No puedo decir nada. No se puede decir nada. Acá voy porque yo calculé que era convergente. Entonces, según el teorema anterior, yo podría decir que eso era 0. Pero si usted no sabe que esto es convergente, usted no sabe esta información, esta información usted la desconoce, usted viene, calcula el límite, y le dio 0. No, muchachos, no pueden decir nada. No vayan a, no se les vaya a ocurrir decir que eso es convergente. Si ustedes dicen que es convergente, dañan todo. ¿Listo? Eso no se cumple, no se cumple. Solo si es diferente de 0. O sea que vuelvo y hago a la siguiente. Límite de esto, si yo voy a calcular el límite cuando n tiene infinito de algo que va oscilando, pues es muy difícil. Entonces yo lo voy a poner dentro de un valor absoluto. Siempre lo voy a poner dentro de un valor absoluto cuando eso sea positivo, negativo, positivo, negativo. Yo voy a calcular, se llama el límite absoluto o la convergencia absoluta. Y entonces uno lo que va a hacer el límite cuando n tiene infinito de 1 a la n. Y 1 a la n es 1. ¿Cuánto nos da este límite? 1. Y 1 es diferente de 0. Como 1 es diferente de 0, ¿cómo es esta serie? Miren qué fácil. Es divergente. Y usted tiene que conocer la suma, no tiene que conocer la suma. Simplemente por darle ese 1 ya es divergente. ¿Estamos o no? Eso es una nota, eso ahí ya nos sacó de un montón de problemas. Yo ya no tengo que hacer suma, yo lo único que tengo que analizar es la sucesión. ¿Cómo es el límite de la sucesión? Entonces, como eso es lo único que tengo que analizar, vengo acá, calculo este límite. Recuerden que estoy en desconocimiento total de que esto sea convergente. Yo no he hecho esto lo desconozco también, esto no sé qué es. Listo, pero yo calculé el límite, me dio 0. ¿Qué puedo decir acerca de la serie? Respóndame una cosa. No puedo decir nada. Listo. Si el límite me da 0, no puedo decir nada. Pero si el límite me da diferente de 0,
puedo decir que es divergente. De una. Yo les digo a ustedes, tomen esta serie, calcule si es convergente o es divergente. Cuando usted va a calcular que es convergente o es divergente, lo único que tiene que hacer es calcular ese límite de la sucesión. Y el límite de la sucesión le dio 0. Ah, no puedo decir nada. Me tengo que ir a buscar otro criterio. Yo se los voy a enseñar. Yo les voy a enseñar otros criterios. Pero si eso le da un valor diferente de 0, usted puede decir que eso es convergente. Es divergente. Puede decir que eso es divergente. Entonces, eso es lo que este teorema está haciendo. Pilas. Importante. Esto de acá, importante. Primer criterio de convergencia o de divergencia de una serie. ¿Listo? Entonces, miren. Van a poner a hacer sumas acá. Van a hacer sumas. O van a calcular el límite. Pues voy a calcular el límite. Gracias, profe, por enseñarme eso. Límite cuando n tiende a infinito de 4n al cuadrado menos n al cubo sobre 5 más 2n al cubo. Recuerden que uno lo que va a calcular es el límite cuando x tiende a infinito de 4x al cuadrado menos x al cubo sobre 5 menos 2x al cubo. ¿Listo? Aplico L'Hopital, porque cuando evalúo en infinito arriba me va a dar infinito, cuando evalúo en infinito abajo me da infinito. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? O a menos infinito sobre menos infinito. Entonces esto, cuando le calculo L'Hopital, o sea que calculo la derivada del de arriba, esto me va a dar 8x y esto me va a dar 3x al cuadrado. Y abajo me va a dar 5 menos 6x al cuadrado. Vuelvo y evalúo el límite. Me va a dar infinito sobre infinito. Entonces puedo volver a aplicar L'Hopital. L'Hopital me va a decir que esto es x hasta infinito de 8 menos 6x. Y abajo me va a dar menos 12x. Vuelvo y evalúo y me va a dar menos infinito sobre menos infinito. Entonces vuelvo y aplico L'Hopital. X en infinito de ¿quién? De menos 6 sobre menos 12. Eso es igual a un medio. Este límite me dio ¿cuánto? El límite de esto es igual a un medio. Como es un medio y esto es diferente de 0, esta serie que está acá es como convergente o divergente. Como ustedes van a responder, yo me contesto divergente. Ay, contestaron, es divergente. Listo, ya. Con solo saber eso, ya sé que es divergente. Gracias, gracias. Miren, les tengo que decir gracias porque me contesten. Mi maestro está muy bravo. Enseñar ahora se está viendo muy difícil. Listo, entonces miren qué fácil es, miren qué nota con esto. O sea, yo simplemente calculo el límite y si calculo el límite y me da diferente 0, pues es divergente. Si no, cuidado, si les da 0, no pueden decir nada. Entonces tienen que ir a buscar otros criterios, tienen que ir a buscar otras formas de hacerse, pero que no sea esta que estamos poniendo acá. Listo. Entonces, no solo nos podemos quedar con eso. Tenemos que ir a buscar otras formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esas nuevas formas de hacerlo, vamos a ver. Yo ahora me voy a dedicar en estos 30 minutos que me quedan, me voy a dedicar a ver 3 series que son como clásicas. Y esas 3 series no tenemos ni que calcular límites con estas series. Estas series, si las reconozco que es una serie de este estilo, yo ya puedo determinar la convergencia o la divergencia de esa serie. ¿Cuáles son ellas? Pues esta que está acá, la geométrica. Unas que se llaman telescópicas, y otras que se llaman series. Listo. Son clásicas, esas son como las clásicas. Son como las que más aparecen. Entonces, una serie geométrica. Recuerden que yo les definí la sucesión geométrica. Las definí como A por R a la N. Listo. Y esto lo definimos como una sucesión geométrica. Clase pasada. Una sucesión geométrica. Listo. Entonces, ¿qué es una serie geométrica? Pues una serie geométrica va a ser desde n igual a 1 hasta infinito de una constante cualquiera por un R a la N. Y eso es una serie geométrica. Listo. ¿Qué pasa? Que si ustedes suman estos valorcitos de acá, esto va a ser A R al cuadrado, a R al cubo, y esto sigue por allá hasta infinito. Miren que hay un factor común, es A, y esto viene 1 más
Ah, perdón, muchachos. Bueno, listo. Tomémosla desde cero acá para que algo me cuadre por allí. Esto es 1 r más r al cuadrado más r al cubo más, listo, hasta infinito. Y entonces miren que estos son valores, estos son un valor entero, estos son un número real, estos son números reales, y ese número real, usted le va aumentando el exponente, usted va creciendo. Entonces, pero eso no es tan así. En verdad esa suma, si usted hace esa suma va a ser igual a r a la n más 1, bueno, si yo lo estuviera sumando hasta n, a la r a la n más 1 menos, perdón, lo estoy escribiendo mal. Esto va a ser igual a 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Por eso es que yo ahorita estaba calculando por allá un valorcito, no sé si ustedes se dieron cuenta, y les decía, ah, es que no, esperen que aquí tengo un error. Entonces, es esto, es esto. ¿Qué pasa? Que aquí tengo que mirar de qué estilo es R. ¿Cómo es R? Si R es muy grande o R es pequeño. Y dependiendo de eso, determino la convergencia o la divergencia. Listo, entonces siempre que yo tengo una serie de esta forma, esto es una constante, esto es constante, y esto es un número real. Es un número real elevado a la n. Miren que la única variable acá es la n, porque lo otro es constante, la a es constante y el r es un número real, que también va a ser en cierto sentido constante, sino que como voy a hacer la suma de ellos, pues entonces de eso depende qué va a pasar. Entonces la convergencia, la divergencia, ahí está lo que les acabo de mostrar. Miren, ahí está la suma que les estoy mostrando, la suma parcial de eso va a ser eso. Pero para determinar la convergencia o la divergencia, depende de esto, depende de que o el valor absoluto de R. Uy, esto está chato. El valor absoluto de R es menor que 1 o el valor absoluto de R es mayor que 1. Y miren que estamos hablando del valor absoluto, o sea, de cosas positivas. Por eso yo les decía ahorita que cuando tengan algo, o sea, si yo les pongo una serie en donde les ponga esto así, menos 1 a la n sobre 2 a la n, con n desde 1 hasta infinito, pues eso es una serie donde, miren que ahí no nos está dando positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted para esta serie lo que va a hacer es poner n igual a 1, hasta infinito, perdón, de menos 1 sobre 2 a la n, y esto es igual a ¿quién? Pues usted va a calcular el límite, bueno, es como si fuera a calcular el límite de esto, pero no lo va a calcular, vas a tomar es el valor absoluto de menos un medio. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos un medio? El valor absoluto de menos un medio es igual a un medio. ¿Y cómo es un medio? ¿Mayor o menor que 1? Pues es menor que 1. ¿Cómo es menor que 1? ¿Qué nos dice este criterio o qué nos dicen las series geométricas? Según las series geométricas, miren que este es nuestro R, este es nuestro R. ¿Quién es el A? El A en este caso va a ser un 1. ¿Listo? Entonces, como eso es ese valor, pues lo que nos está diciendo esto es que esto es convergente, que esta suma que yo estoy poniendo acá es convergente. Y es más, nos está diciendo, y va a converger a algo. ¿A qué va a converger? Va a converger a 1 sobre 1 menos un medio. O sea, que va a converger a 2. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo esa suma. O sea, que esto va a converger a 2. Y listo. Si a mí me dijeran, no es que yo quiero la suma de 3 por 4 a la n. Listo. Miren que es una serie geométrica. Esta es geométrica. Es geométrica donde A es igual a un valor y el R, usted tiene que buscar ese R. Y el R es el que contiene la n. Listo. El R es el que contiene la n. Y como el R es el que contiene la n, entonces usted va a decir R es igual a 4. Pero es que 4 es mayor que 1. Como 4 es mayor que 1, ¿cómo es esta serie? Pues aquí nos dice que si el valor absoluto de R es mayor que 1, esto es divergente. No tengo que hacer nada más. Ya, identifico eso. Si usted lo va a decir bien, no, es que según la serie geométrica, esto es divergente. Y listo, ya se acabó. De nuevo, miren que yo estoy evaluando sobre la sucesión, yo no estoy hablando sobre la suma. La suma es importante
cuando ya determinemos que es convergente y vamos a ver si el tiempo nos da, porque mi madre es un montón de puentes que hay y este montón de problemas que han ido suscitando un montón de que no se den clases. Yo la semana pasada perdí, no, la antepasada perdí una clase un jueves y es una clase que solo doy los jueves. Se pierde, se pierde una semana completa. Entonces, ojalá que no vaya a pasar nada de aquí adentro de, bueno, tenemos el puente del lunes, que eso sí no lo podemos quitar. Dime. Este lunes que pasó, usted no montó la clase, ¿cierto? Sí, te la Y monto yo me ahora. iba... La monto ahora, porque les voy a montar también la bueno, segunda tarea. Listo. La segunda tarea para entregar de aquí al domingo de la otra semana, para que sepan eso. Entonces yo les monto todo ahora y para que tengan todo ahí. Recuerden que ¿cierto que la tarea se acaba hoy o se acaba mañana? hoy, a las 12. A las 12 de la noche. ¿Necesitan más tiempo? ¿Necesitan hasta Sí. mañana? Sería bueno dejarlo Algunos, hasta profe, mañana, ¿ok? algunos no. Pues sí, profe. Listo, yo ahorita la cambio hasta Pero mañana. suba la otra. Y entonces les subo las clases que les debo, que es la del lunes y la de hoy, y les pongo la otra tarea, y la otra tarea se las pongo hasta el domingo de la otra semana. ¿Listo? Profe, buenos días. Listo, Hola, hola. Profe, pregunta, eso no me dejó ver la nota. No te ¿Cuándo la va a me dejar la- ver. No te la deja ver. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cuándo me dice cuánto saqué? ¿Cuándo se acaba la tarea? Mañana. Te la digo mañana o el lunes. Listo. Yo la Miren, hice rápido para que me la dijera rápido. Listo. Pero miren, les voy a no, todavía no. El sábado les comento algo el sábado. Listo, pero hoy no. Pero es algo bueno para usted, no es algo malo, es algo bueno. Listo. Pero el sábado les comento. Terminen primero las tareas y el sábado les comento acerca de eso. Bueno, entonces, miren que aquí es solo es determinar si el R es mayor o el R es menor. Entonces, pero hay que ir a buscar el R. Listo. Miren, por ejemplo, este ejercicio que traigo acá. Entonces, ahí les entrego una cosa toda desordenada en una suma. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y eso de qué estilo será? Pero miren que hay un montón de álgebra que hay que aplicar. O sea, miren que yo tengo 9 menos, esperen que eso me quedó como una G. Tengo 9 menos n más 2 y tengo 4. Ahorita la metemos dentro de las por n más 1. Eso es lo mismo por propiedades de potenciación a tener a 9 menos a la menos n por 9 al cuadrado por 4 a la n por 4. Recuerden que la suma, cuando yo tengo dos exponentes, se pone la base y se suman los exponentes. Aquí estoy haciendo lo contrario, me estoy devolviendo. Entonces, para acá hay unas constantes. Esto es una constante y esto es una constante. La primera constante me da 81 y la tengo que multiplicar por 4. 81 por 4, si no estoy mal, me da 364. ¿Listo? No, mentiras. 324. 8 por 324, ¿cierto? 324. Y miren que allá me quedó un 9 a la menos n y un 4 a la n. Ah, muchachos, estos 4 a la n, recuerden que cuando tienes exponentes negativos los pueden bajar a un denominador. Listo. Entonces miren que yo ya voy tomando como la forma. ¿Quién va a ser? Este va a ser mi A. Y acá está la R. ¿Cómo está la R? Recuerden que por propiedades de potenciación yo puedo escribir esto como 4 novenos a la n. Ya tengo el R. Miren, acá está. Y les hago la pregunta, ¿cómo es el R? El R es positivo. ¿Y ese R positivo es mayor o menor que 1? El denominador es mayor que el numerador. Esto es menor que 1. Listo. Como es menor que 1, ¿qué nos dice el criterio o qué nos dicen las series geométricas? ¿Que esto cómo va a ser? Convergente. ¿Listo? Si R es menor que 1, es convergente. Si R es mayor que 1, es divergente. Y esas son las series. Esas son las series geométricas. Lo que hace. Pero usted tiene que identificar quién es el R. Si usted no identifica quién es el R, la cosa está grave. ¿Listo?
Vamos con el otro ejercicio. Miren, esta que está acá. Es muy parecido, es muy parecido. ¿Qué usted tiene que hacer? Vaya y mire cómo es el valor. 4 a la n, 3 a la n, 5 a la n. Lo voy a hacer de una vez. Por 5 a la menos 1. Listo, ese 5 a la menos 1 es una constante, no depende de n. O sea, y eso sube. Entonces va a ser un 5 por acá. Y miren que acá esto tiene un 3 a la n. Pues elévelo a la 3, porque recuerden que tener a 4 a la 3 a la n es lo mismo que tener a 4 a la 3 a la n. Listo, eso es lo mismo. Entonces, esto sería lo mismo que tener a menos 4 a la 3, menos 4 por 4. Bueno, eso creo que me da 64, ¿cierto? Y todo esto queda a la n sobre 5 a la n. Miren que aquí ya tengo el a. Este es el a. ¿Qué me va a quedar en la otra? Me va a quedar menos 64 quintos la n. Este es mi r. Este es mi r. O sea que r va a ser igual a menos 64 quintos. Que en valor absoluto sería igual a ¿quién? Sería igual a 64 quintos. ¿Y esto cómo es? ¿Mayor o menor que 1? Pues esto es mayor que 1. Entonces, ¿esto cómo es? Divergente. Se acabó. Solo analizando la sucesión, no la serie. Yo estoy analizando la sucesión. La sucesión me va a dar la información de lo que pasa con la... Una nota, las series geométricas son una nota, porque nos sacan del problema rápido. Entonces, también les comentaba que sí existían unas que se llaman series telescópicas. ¿Qué son las series telescópicas? Las series telescópicas lo que tienen es que son series que vienen como sumas. O sea, viene así, AN menos AN menos 1. ¿Listo? Bien, ellos son, bueno, sumas no, son restas de dos términos o de dos sucesiones. O sea, una sucesión, otra sucesión, son restas de dos. Y entonces, si ustedes expanden eso, miren lo que nos va a quedar. Nos va a quedar. Cuando evalúan 1, esto me va a dar 1 menos A0, ¿cierto? Y si le va a sumar el segundo término, nos va a dar A2 menos A1. Y le va a sumar el tercer término, me va a dar A3 menos A2. Y así, continúo y por acá voy a obtener el término AN menos AN menos 1. Listo. Acá hay algo bien particular. Y es que miren que el término A1 aparece acá y aparece acá. Ven que aparece dos veces. Y ese término A1, como aparece dos veces, miren que en un lado tiene un signo positivo y en el otro tiene un signo negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer con ellas? Pues las puedo cancelar. Esto se cancela con esto. Y miren que esta se cancela con esta. Y esta se va a cancelar con una que está por acá adelante. ¿Listo? Y esta se va a cancelar con una que va a estar más adelante. Perdón. No es esa. Esta que está acá se va a cancelar con una que estaba por acá. ¿Listo? Entonces, si usted lo va a hacer nada más hasta el término enésimo, miren que al final, con lo que usted va a quedar, a usted nada más le quedaron este término y este término. O sea, le quedaron el último y el primero. ¿Listo? Y entonces, dependiendo cómo sea esta sucesión, dependiendo cómo sea el límite de esta sucesión, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, dependiendo cómo sea eso, entonces converge o diverge. O sea, si el límite de a sub n es L, entonces toda la serie es convergente. ¿Cierto? Pero si el límite de cuando n tiende a infinito de a sub n es más infinito o menos infinito o no existe, como lo que decía el compañero ahora, entonces esto haría que esto fuera lo que pasa con las. Entonces, allí yo nada más tengo el primer término y el último término. Eso es lo que voy a tener. Como voy a tener nada más el primer término y el último término, pues eso me va a dar un montón de información. Y ese montón de información que me está dando, pues me va a permitir a mí determinar la convergencia, la divergencia. Entonces, ahí está lo que les acabo de explicar. Listo. Y aquí está la serie. Pregunta. Yo para qué hago pregunta y no me van a contestar. Esta serie es geométrica.
pues no es geométrica. Por eso es que uno tiene que estudiar otro tipo de series. No es geométrica porque miren que aquí, ¿cómo conseguimos la R? La R es un número real. Y aquí pues, prácticamente esta serie va a quedar en términos de n. ¿Qué pasa con esta serie? Que tampoco parece ser telescópica. Parece ser que no es telescópica. Profe, pues usted nos dijo que eran restas y usted no me está poniendo una resta ahí. Pues muchachos, es que les voy a recordar un amigo. Ustedes tienen esto, pero esto es lo mismo que tener esto. Esto es lo mismo que tener a esto. Y esto se cancela con esto. ¿Cuál amigo les estoy recordando? Las fracciones parciales. Entonces esto es n más 1 más b por n. Si ustedes resuelven eso, les va a dar que b al resolver, entonces les va a dar que b va a ser igual a menos 1 y que a 1. Cuando lo resuelven. ¿Cierto? Entonces, con lo que quedo de esta suma que tenía por acá con 1 sobre n más 1, es que esto es igual a 1 sobre n, miren que está, menos 1 sobre n más 1. Entonces, yo tengo la serie desde n igual, esta serie está mal definida acá, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Listo? Ahí está la diferencia. Esta es la diferencia. Y según lo que les acabé de contar, ¿esto a quién va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1 más al primer término que va a ser 1, más 1 sobre n más 1, el último término. ¿Listo? Y según eso, entonces yo tendría que calcular el límite de esto. ¿Límite de quién? De esta sucesión, de este. Tendría que calcular el límite de esto. ¿Y cómo es el límite de esa sucesión? ¿Tiende a qué? El límite de esa sucesión tiende a 0. Como esto tiende a 0, pues entonces esta suma me va a dar igual a 1. Y como esa suma me va a dar igual a 1, pues entonces esto sería convergente. Y eso es lo que hay que hacer en una serie telescópica. Miren que pero es que a mí no me la van a entregar muchas veces así. A mí, yo les puedo decir a ustedes, miren, yo se las voy a entregar. Yo les voy a dar, a ver si tengo espacio, así, sí tengo. Yo les voy a entregar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n más 2. Miren lo que voy a hacer. Y les voy a decir, y 1, n más 4. Voy a decir, pero es que esa diferencia no parece ser como lo que queremos. Eso no parece una telescópica. Sí va a ser una telescópica. Que se evalúen, por ejemplo, en unos, se evalúan en unos, va a ser un tercio menos un quinto. Listo, es la primera. Y después viene, esto es igual a un cuarto menos un sexto. Miren que no apareció el término igual. Voy a seguir. Un quinto menos un séptimo. Ya apareció uno. Ya apareció. Miren, acá está con este de acá. Y no es casualidad. Miren que la diferencia de estos es 2. Como la diferencia de estos es 2, pues entonces por eso es que se demoró como que un delay o como que un retraso en que aparecieran los términos iguales para poderse cancelar. Entonces, cuando pasa esto, por eso es que estoy haciendo de esta manera y borré la otra. Cuando pasa esto, pues entonces miren que ustedes aquí va a seguir un sexto menos un octavo. Y miren que ya están apareciendo los que necesito, ya que va a estar un séptimo menos un noveno. Y si yo sigo por allá, por acá voy a obtener un 1 sobre n más 2, más un menos, perdón, 1 sobre n más 4. Entonces, esta se cancela con esta, y esta se cancela con esta, y esta se cancela con esta, y esta va a tener su par por allá y se va a cancelar, y esta va a tener su par y se va a cancelar. Listo. Y esta va a tener su par y se va a cancelar. Entonces, al final voy a quedar, esto es un tercio, más un cuarto, más 1, no, más no, menos, en este menos,
1 sobre n más 4. Listo. Fue este que nos quedó por acá. Y ese que nos quedó por ahí es el que tengo que analizar. Entonces, ¿cuál es el límite de esto? Pues esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O sea que me va a quedar nada más un tercio más un cuarto. Y un tercio más un cuarto, esto es igual a 12, 7 doceavos. ¿Listo? Ok. Ese límite de esa sucesión que es telescópica va a tender a 7 doceavos. Y eso es así de fácil. Pero yo tengo que identificar que la resta, o sea, que es una resta de términos sucesivos. Cuidado, no solo pueden aparecer así. La cosa es que a mí me pueden dar, miren, 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esta es telescópica, pero también es una, si usted la parte, porque usted la puede partir, y usted puede identificar que las dos son geométricas, que esta es geométrica y que esta es geométrica. Que el R en las dos va a ser, menor que 1, y como va a ser menor que 1, pues ellas van a ser convergentes, pues, se puede hacer convergente. Entonces, no solo es si son de esta forma, porque también podrían tener esta propiedad. Entonces, también se podría hacer. La cosa es que yo podría utilizar el otro método. Entonces, casi siempre las que vamos a terminar haciendo de esa forma son las que son más que todo de esta forma polinomial. Y esas son telescópicas, y las telescópicas, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, pues entonces van a ser convergentes si el límite de la sucesión final tiene algún valor. Ustedes dirán, entonces, ¿cuándo no es convergente, profe? Pues miren, yo les voy a poner por decir, ahora que está explicando lo de las telescópicas, yo puedo poner esto, entonces empiezo a analizar, miren que si pongo n igual a 1, esto va a ser 2, esto va a ser 4. Listo, y la que sigue va a ser ¿quién? Va a ser 4, y esta va a ser 8, y así. Se continúa así, y por acá le va a dar 2 a la n menos 2 a la n más 1. Listo, entonces miren que este 4 con este 4 se cancelan, este 8 con 8 por acá se cancela. Listo, y entonces nos va a dar 2, pero nos va a dar menos 2 a la n más 1. Evalúa este límite. Si usted evalúa ese límite, eso se va para infinito. Entonces, como eso les da infinito, pues entonces la serie sería divergente de acuerdo. Listo. Y eso es lo que hay que analizar aquí. Y por último, pues entonces estarían las series P. ¿Qué es una serie P? Muchachos, súper fácil. Una serie P es una serie donde yo tengo a 1 sobre n a la P. Por eso la llaman series P. Con n desde 1 hasta infinito. O sea que tenemos a 1 sobre n elevado a alguna cosa, elevado a algún valor por acá. Entonces, como tengo ese 1 elevado a algún valor, pues depende de P la convergencia o la divergencia de eso. Si P es mayor que 1, converge. Si P es mayor que 0 y menor o igual que 1, converge. Listo. Esta serie, yo no sé si ya les había hablado de ellas, pero esta serie se llama la serie armónica. Y la serie armónica es una serie P, con P igual a 1. P es igual a 1. Como P es igual a 1, esta serie es divergente. Listo. Entonces la serie de 1 sobre n va a ser divergente. Miren que ya es decreciente. Y decrece, pero le va sumando al final, le va sumando valores muy pequeñitos. Pero siempre va a seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. Es muy distinto por decir a la serie n igual a 1 hasta infinito de 1 por n al cuadrado, que es muy parecida a la anterior, es muy parecida a la armónica. Ayer un estudiante me decía un nombre, pero no me acuerdo de ella. Esta es una serie armónica, no es una serie armónica, es una serie P con P mayor que 1. P es mayor que 1, P es igual a 2 y es mayor que 1, entonces es convergente. Miren que uno ya puede decir, nada más con eso, con saber cuál es el valor de P, si es convergente o es divergente. Yo les puedo preguntar, n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre, bueno, voy a poner con valor 4, como para ponerla más difícil, de la raíz de n.
Entonces, 4 sobre la raíz de n. Usted me va a decir, pero profe, eso no es una serie P. Sí, esto es una serie P donde esto es así, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n a la 1 medio. Listo. 1 medio es P. P es igual a 1 medio y es menor que 1. ¿Cómo es la serie? Listo. Y ahí está la convergencia y la divergencia de una serie P. Listo. Entonces, a mí, al final, bueno, ahí está la definición, ahí está lo que les estaba comentando, de que es cuando es 0 menor o igual que 1 o así. Miren esta que está acá, que es muy parecida a una que les puse allá arriba, sino que les puse el n a la -2, entonces es como para confundir, pero nada, esto es igual, si yo lo escribo por propiedades de potenciación, esto va a ser así. Sobre una serie P donde estos 3, por acá va a ser n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, entonces es una serie P con P igual a 2. Y como P es igual a 2, esto es mayor que 1, esto es convergente. Es muy fácil, muchachos. Eso está súper fácil. La cosa es que ahí me pueden poner así, miren, desde n igual a 1 hasta infinito, voy a poner aquí, voy a hacer más, 3 sobre 4 a la n más 5 sobre n a la 4. Listo. Y les hago la pregunta, ¿esa serie converge o diverge? Y me voy a quedar callado para ver si hay señales de vida. Dios. Hey. No, mis estudiantes de los sábados no me hablan. Profe, estamos Pero procesando. No nos deja dígame, procesar. necesito señales de vida, necesito señales de vida. Necesito señales de vida, dígame algo, que no los escucho. Listo. Bueno, entonces miren, 3 a la 4n más 5 a la n a la 4. Y entonces ustedes dirán, madre, pero no nos enseñaste una suma así. Muchachos, pero sí les enseñé que las sumas desde n igual a 1 hasta infinito de 3 a la 4n se puede partir y que esa suma la puedo hacer de esta forma. Listo. Y que esta de acá, ¿qué tipo de serie es? ¿Qué tipo de serie es? Entonces aquel en el 3 tienen una n igual a 1 acá hasta infinito, acá tienen un 1 sobre 4 a la n, y por acá quieren el 5 y tienen n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 4. Esta serie de acá, ¿cómo es? ¿Convergente o divergente? Ah, pero es que yo no sé identificar. Si ustedes notan, pues que tener 1 a la n sobre 4 a la n es lo mismo que tener a 1 sobre 4 a la n. Porque el 1 a la cualquier cosa siempre me va a dar 1. Entonces eso es lo mismo. Pero esto también lo puedo escribir como 1 sobre 4 a la n. O sea que es una serie geométrica. Esta es geométrica. Esta es geométrica. O sea que yo tengo 3 por la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1/4 a la n. ¿Y la otra cómo es? La otra. Convergente. Y es convergente. Muy bien. Esta es convergente. Es convergente. Convergente. Y esta de acá es una serie. ¿Qué tipo de serie es esta? Miren que, ¿en qué se diferencia? Para que usted, miren que esto es un número, y miren que esto es una variable. ¿Listo? Este es un número y esto es una variable. Cuando yo tengo el número elevado a la n, vamos a tender a mirar como que es geométrica. Cuando tengo el n elevado a la algo, a la un número, pues va a ser una serie P. ¿Es telescópico o P? P. Sí, es una serie P. Entonces, la otra va a ser una serie P. Esta de acá es una serie P con P. ¿Cómo? P es igual a ¿quién? P es igual a 4, que es mayor que 1. Y R es igual a 1/4, que es menor que 1. Esto nos dice que es convergente para la geométrica y esta nos dice que es convergente, ¿cierto? Para la P. Entonces, esta es convergente y esta es convergente. Las dos son convergentes. Entonces, en total, ¿esta es convergente o es divergente? Las dos son convergentes, que nos dijo el P, Convergente. es convergente. Listo. Si una de ellas llegara a ser, miren lo que les estoy diciendo para que lo tengan en cuenta para cuando les pongan tareas. Si una de ellas es divergente, pues entonces toda es divergente. Uno no puede ser tan buen profesor, de verdad. Uno no puede ser tan madre, de verdad. Y uno no recibe ni un guitarrito, nada. Esto es muy duro.
Mándenos la dirección, profe, mándenos la dirección. No, me mandan son el de la moto. Bueno, el de la moto con el domicilio, ¿cierto? Convergente. Convergente, convergente. Si una de ellas es divergente, entonces todas divergentes. Listo. La tarea se las pongo ahora. Las clases se las pongo ahora. Voy a esperar a que esta clase se baje y les pongo las dos clases y les pongo la tarea. Listo. Para que me la entreguen hasta el domingo. Recuerden que tienen otra. Y que si tienen dudas, pues me preguntan. Listo. Ayer alguien me escribió por la noche, pero es que no le podía, o el jueves, no me acuerdo, sino que es que en las noches, yo siempre en las noches doy clase. Jueves y miércoles, jueves y viernes, desde las 6 hasta las 10 de la noche. Entonces muchas veces no. No, profe, pero yo le escribí solamente para preguntarle cómo podía ver la nota. Pues sí, no. fui yo de Ok. pronto. Ok, Bueno. listo. No, pero yo todavía no las, o sea, no las pueden ver hasta que no. Porque es que, ¿por qué lo hago? Porque es que si les pongo a que pueden ver la nota, pueden ver también las respuestas, entonces ya se me filtra la información y no quiero que se me filtre la información. Por lo menos los otros hagan el Sí, esfuerzo. verdad, profe. Listo. Entonces ya, pues por eso es. Bueno, no, nos vemos el sábado otra vez. Y seguimos con criterios de convergencia. Seguimos con criterios para determinar cuándo una serie es convergente o es divergente. Nos quedan 3 clases nomás. 3 clases nomás y terminamos. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo entré un poquito tarde y no sé si de pronto dijo qué fecha era el final, el 4. Creo que sí, creo que es el último, sino que es que todavía no me han dado fechas. Todavía no me han dado fechas, pero inmediatamente me den la fecha, yo se los digo. Listo. Pero recuerden que sí, es la última, entre la última semana y la Del primera 29 semana. al 4. Sí, es entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, entonces puede ser que sea el último día porque así siempre nos lo han puesto, ¿cierto? Ah, bueno, profe. Listo. Muchachos, entre esta semana y la otra empezamos, o sea, ya a los que o sea, cuando ya terminemos de las tareas, cuando terminemos las tareas, yo les pongo la nota, inmediatamente el que le vea nota me escribe y prácticamente personal lo hacemos para que cuadremos todas las notas de una vez, para que ustedes tan siquiera el 80% ya lo tengan saneado, para que cuando yo monte esa nota del 100%, ustedes ya estén listos. Y atentos ese sábado y ese domingo, lo más rápido posible ustedes estar atentos cuando yo monte la nota, para que cuando la monte, usted diga, profe, vea, me falta tal cosa, me falta tal cosa, y lo cuadremos de una vez, porque si yo entrego notas, muchachos, no hay nada que hacer. Listo. Entonces, pilas, pues, para que se pongan, que estén atentos ahí. Hay que estar avispas ahí cuando después de que hagan ese examen, porque puede ser que sea como la otra vez. Recuerden que la otra vez lo hicieron y a la una ya estaba calificado. Entonces, para que estén pendientes de eso. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas, dudas, quejas. Muchas gracias. No, ninguna. Profe, buenos Dímelo. días. Hola. Los temas del final, ¿cuáles son? Todo desde impropias. Ah, bueno, profe, gracias. Impropias, impropias, polares, sucesiones y series. Listo. Reúnen los 4 temas de ahí. Por eso les digo, esas tareas, tómenlas como que están estudiando para el examen, como para que no quede un espacio ahí sin estudiar de casi un mes. Ahí estamos. Bueno, pues muchachos, Profe, dímelo. váyanos montando